Érase una vez, en los días en que un rey llamado Herodes gobernaba Judea, había un sacerdote llamado Zacarías. Zacarías era un hombre bueno y justo, dedicado a servir a Dios. Tenía una esposa llamada Elisabet, quien también era una mujer fiel y obediente a los mandamientos de Dios. Ambos eran muy queridos por sus vecinos porque siempre buscaban agradar a Dios con sus palabras y acciones. Pero había algo que hacía a Zacarías y Elisabet sentirse tristes. No tenían hijos, aunque deseaban mucho ser padres. Elisabet no podía tener bebés, y ahora que eran ancianos, parecía que nunca podrían cumplir ese sueño. Algunas personas incluso los miraban con pena o hablaban de ellos en voz baja, pero Zacarías y Elisabet seguían confiando en Dios, aunque no entendían por qué esto les pasaba. Vivían en una pequeña casa sencilla y tranquila. Zacarías pasaba muchos días en el templo cumpliendo con su trabajo como sacerdote, y Elisabet se quedaba en casa, ocupándose de las tareas del hogar y ayudando a otros cuando podía. Aunque sus corazones anhelaban un hijo, ellos seguían siendo fieles, confiando en que Dios siempre tiene un propósito para todo lo que hace. Y todos los días, Zacarías seguía cumpliendo sus deberes como sacerdote en el templo. Era un trabajo muy importante porque los sacerdotes tenían la tarea de ayudar al pueblo a acercarse a Dios. Cada cierto tiempo se hacía un sorteo entre los sacerdotes para decidir quién tendría el privilegio de entrar al lugar santo y ofrecer incienso. Este era un momento especial, ya que el incienso simbolizaba las oraciones que subían al cielo. Un día el nombre de Zacarías fue escogido. ¡Qué emocionante y qué gran honor! Aunque había esperado mucho tiempo para este momento, sabía que debía hacerlo con cuidado y reverencia. Mientras caminaba hacia el lugar santo, su corazón latía rápido. Las puertas del templo eran altas y adornadas, y al cruzarlas sentía que estaba entrando en un lugar donde Dios estaba muy cerca. Afuera, una gran multitud de personas también estaba orando. Todos esperaban pacientemente, mirando el humo del incienso que salía del templo y se elevaba hacia el cielo. Sabían que Zacarías estaba dentro, orando por ellos y ofreciendo el incienso a Dios. En el silencio del lugar santo, Zacarías estaba solo, concentrado en hablar con Dios, sin imaginar que algo increíble estaba a punto de suceder. Hasta que un día, algo sorprendente ocurrió mientras Zacarías estaba en el lugar santo del templo. De repente, apareció un ángel del Señor junto al altar del incienso. Su luz era brillante y su presencia tan asombrosa que Zacarías se quedó completamente inmóvil, con el corazón latiéndole muy rápido. Sintió miedo porque nunca antes había visto algo así. El ángel lo miró con una sonrisa amable y le dijo: «No tengas miedo, Zacarías. Dios ha escuchado tus oraciones. Tu esposa Elisabet tendrá un hijo, y le pondrán por nombre Juan. Este niño será muy especial para Dios. Será grande y hará que muchas personas se vuelvan al Señor. Él será como un mensajero que preparará el camino para el Salvador que Dios ha prometido». Zacarías no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Un hijo? Eso era imposible. Él y Elisabet eran muy ancianos, pero el ángel continuó explicándole que este niño cumpliría una misión muy importante. Ayudaría a las personas a acercarse a Dios, y su vida estaría llena del Espíritu Santo desde antes de nacer. Las palabras del ángel eran increíbles y emocionantes, pero Zacarías no sabía qué pensar. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y por eso, Zacarías, confundido y lleno de dudas, le preguntó al ángel: «¿Cómo puedo estar seguro de esto? Soy un hombre anciano y mi esposa también es de edad avanzada». Aunque las palabras del ángel eran maravillosas, le costaba creer que algo tan increíble pudiera sucederle a él y a Elisabet. El ángel, con una voz firme pero llena de autoridad, le respondió: «Yo soy Gabriel y estoy delante de Dios. He sido enviado para darte estas buenas noticias. Pero porque no creíste mis palabras, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto se cumpla». De repente, Zacarías sintió que no podía hablar. Abrió la boca para decir algo, pero ningún sonido salió. Había perdido la voz. Mientras tanto, afuera, la multitud seguía esperando. Se preguntaban por qué Zacarías tardaba tanto en salir del templo. Cuando finalmente salió, intentó hablar, pero solo pudo hacer gestos con las manos. Todos se dieron cuenta de que algo muy especial había sucedido dentro del lugar santo. Aunque no podía hablar, Zacarías sabía en su corazón que las palabras del ángel eran ciertas. Ahora debía esperar en silencio.
confiando en la promesa de Dios. Hasta que finalmente, las palabras del ángel comenzaron a cumplirse. Zacarías regresó a su casa después de terminar su turno en el templo, y aunque no podía hablar, sus ojos y gestos mostraban que algo especial había sucedido. Cuando Elizabeth supo lo que el ángel había dicho, ella se llenó de asombro y esperanza. No pasó mucho tiempo antes de que Elizabeth se diera cuenta de que estaba esperando un bebé. El milagro había ocurrido. Aunque era anciana y nunca había podido tener hijos, ahora llevaba en su vientre a un niño especial, tal como el ángel había prometido. Elizabeth no podía dejar de agradecer a Dios por su bondad y por quitar de su corazón la tristeza que había sentido durante tantos años. Zacarías observaba todo con alegría y asombro. Aunque no podía hablar, sus gestos y expresiones eran suficientes para comunicar la emoción que sentía. Día tras día, Elizabeth y Zacarías se preparaban para la llegada del bebé, sabiendo que este niño tenía un propósito especial en el plan de Dios. Sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Y desde ese día, Elizabeth vivió llena de gratitud y asombro por lo que Dios había hecho en su vida. Decidió pasar los primeros 5 meses de su embarazo en silencio, reflexionando sobre el milagro que había recibido. Ella decía: «Así ha hecho conmigo el Señor, cuando se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ya no tendría que soportar las miradas de pena o los comentarios tristes de los demás. Ahora era parte de algo maravilloso que Dios estaba haciendo». Zacarías, aunque todavía no podía hablar, miraba a Elizabeth con ternura y orgullo. Sabía que cada día que pasaba los acercaba más al momento en que verían el cumplimiento completo de la promesa del ángel. En silencio, meditaba sobre las palabras que había escuchado en el templo y se preparaba para el gran día en que su hijo nacería. El milagro de Zacarías y Elizabeth fue el comienzo de algo mucho más grande. Su hijo, Juan, no solo traería alegría a su hogar, sino que también sería el mensajero de Dios, preparando los corazones de las personas para recibir a Jesús, el Mesías prometido. Sus vidas habían cambiado para siempre y ahora vivían cada día confiando en el poder y la fidelidad de Dios. Esta historia nos enseña algo muy importante. Dios siempre cumple sus promesas, incluso cuando parece imposible. Zacarías y Elizabeth eran ancianos y no podían tener hijos, pero Dios les mostró que su poder no tiene límites. También nos recuerda que Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros, tal como lo tuvo para Juan, quien prepararía el camino para Jesús. Así como Juan fue enviado para anunciar la llegada de Jesús, el nacimiento del niño Dios también fue una promesa cumplida. Jesús vino al mundo para traer esperanza, paz y salvación a todos. La historia de Zacarías y Elizabeth nos recuerda que debemos confiar en Dios, porque Él siempre actúa en el momento perfecto y sus planes son para nuestro bien. ¿Te gustaría escuchar más historias llenas de milagros y enseñanzas sobre el amor de Dios? Suscríbete ahora para recibir más historias bíblicas emocionantes y aprender cómo puedes vivir cada día con fe y esperanza. Cada historia es una invitación a conocer más a Jesús, quien vino al mundo como un bebé especial para cambiar nuestras vidas para siempre.